Muy buenas tardes, jóvenes, egresados, estudiantes y personal académico. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de una conferencia magistral del uso de la tomografía con BIM a cargo del doctor Carlos Alain Rodríguez Piña, el cual, bueno, ha sido muy amable en compartir sus conocimientos para este programa de seguimiento de egresados. Dentro de lo que es la Universidad Veracruzana estamos pues muy interesados en que ustedes como tanto estudiantes como egresados sean y tengan esta identidad de universitarios que en pleno uso de sus facultades y de toda su potencial, bueno, que sigan actualizándose, que sigan instruyéndose en su profesión. Y bueno, aquí nos acompañan algunos docentes y nos acompaña el doctor Rodríguez Piña. Voy a leer parte de su síntesis curricular. Bueno, él es cirujano dentista por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es especialista en cirugía oral y maxilofacial, egresado del Hospital General Ignacio Zaragoza del ISSSTE en el 2002 al 2006. Él tiene una maestría en Administración de Instituciones de Salud, así como un diplomado en docencia universitaria. Él fue parte de lo que es la plantilla docente mediante lo que es el profesor de asignatura en la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana. Fue maestro de muchos de aquí. En Minatitlán es médico de base en el Hospital General de Zona, en número 36 del IMSS en Coatzacoalcos. Es autor de artículos, de diversos artículos y de capítulos del libro de la especialidad. Es miembro colegiado de la Asociación Mexicana de Cirugía Oral y Maxilofacial, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial, miembro de la Asociación Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial, así como también miembro del International Team of Implantology, miembro de la Asociación Veracruzana de Cirugía Oral y Maxilofacial, y tiene aparte su práctica privada dirigida a la cirugía maxilofacial. Como ustedes verán, tenemos una persona altamente capacitada, aparte de que, bueno, primeramente él es un excelente ser humano y un par que trabaja en común. No duden en solicitar su ayuda, servicios y todo, porque la verdad siempre es muy, muy abierto a estas solicitudes que realizamos, ¿no? Y bueno, sin más que agregar, vamos ¿puede usted empezar a compartir su presentación? Claro que sí, doctora. ¿Ya le di permiso? Ok. A ver, no sé si se ve ahí, mi pantalla. Se ve bien, doctor. Ok. Recordándoles, jóvenes, que si tienen alguna duda, por favor, ya sea que la puedan escribir en el chat o si quieren hacer la intervención directamente, no hay ningún problema, ¿ok? Pues comencemos, doctor. Ok, ¿se ve mi presentación ahí? Se ve, doctor. Perfecto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, doctora Norma, y a todo el comité, a toda la parte directiva, la coordinación de especialización en endodoncia y odontopediatría por la plática. Gracias por la presentación y sobre todo por el gusto y el honor de saludar a muchos de mis compañeros de la facultad, a los cuales se les extraña mucho. Veo por ahí a la doctora Matus, al doctor Jorge y a varios exalumnos, ahora compañeros. Y bueno, espero que esta plática pueda ser académicamente nutritiva para todos. El CONVIM es una herramienta que no es nueva para la odontología. Sin embargo, a veces por el retraso en la llegada de estos equipos, podemos tener ciertas dudas, o bien, como espero que no les pase a ustedes como a mí, que la primera vez que recibimos a un paciente con un estudio de estos, a veces no sabemos cómo interactuar con las plataformas,
como cirujanos maxilofaciales, bueno, los cirujanos maxilofaciales en general, estamos un tanto familiarizados o relacionados con las tomografías de grado médico y con las resonancias, pero esto normalmente nos brinda información que está ahí, llamémosle estática, es una información que ya nos da el estudio y que viene con una interpretación. Sin embargo, el CONBIM tiene la característica, una de sus características, a diferencia de una tomografía médica, que nosotros podemos y debemos interactuar con la interfaz para poder sacar el mayor provecho de esto. La vez pasada había iniciado ya con esta frase y recordemos que gran parte de la odontología y de los avances médicos se deben no solamente a las serendipias, al hecho de encontrar cosas que no estábamos buscando, sino que también se trata mucho de ensayo y error. No se trata única y exclusivamente de estar experimentando a ciegas con el paciente, sino de tener una base, un referente, cosas que estén sustentadas en la bibliografía, en artículos, en libros, para que nosotros podamos entonces prepararnos y de ahí arrancar curvas de aprendizaje, que es con lo que vamos a empezar a trabajar con el CONBIM. Bueno, declaramos un conflicto de intereses. Soy ex profesor, como ya lo mencionó la doctora Norma, de la Facultad de Odontología. Y actualmente, aparte de mi práctica privada, soy asesor de un gabinete radiológico dental donde se encuentra instalado el CONBIM. Bueno, como todos ya sabemos, no vamos a profundizar tanto en esto. Gran parte de la información que tenemos y que obtenemos de nuestros pacientes, más allá del interrogatorio, que es lo principal, es en el uso de las imágenes, de la inspección física, de la auscultación. Y estas imágenes las podemos tomar o tener tanto de manera presencial, es decir, explorando al paciente, como por medios de registro imagenológico. Pueden registrarse fotografías previas al caso. De hecho, se lleva ya toda una currícula académica para imagen fotográfica intraoral, fotografías y tomas de modelos, los cuales nos van a dar una gran cantidad de información importante para el desarrollar o para poder llegar a nuestros diagnósticos y planes de tratamiento. Sin embargo, lo superficial o la información básica de las imágenes, perdón, de la inspección, normalmente va más allá de lo que vemos a simple vista o con el ojo pelón, como se dice coloquialmente. Utilizamos muchísimo en odontología nuestras herramientas de radiología, la radiología simple, la radiología en 2D, que ya desde hace algunos años ha ido teniendo esta migración en conjunto con la radiología médica, de imágenes analógicas a imágenes totalmente digitales. Esto nos da la pauta o nos da la posibilidad, primero, de ahorrar tiempos, segundo, eliminar el uso de contaminantes o de espacios físicos como los cuartos oscuros, y tercero, la posibilidad de mantener archivos digitales de estas imágenes. Ok, el CONBIM, como les comentaba, no es un estudio nuevo, es un estudio que data más o menos de la época de los 80, 79, y básicamente es un estudio en el que se forma un haz en forma de cono. Ahorita vamos a ver una imagen en la que vamos a registrar, o se va a través de una computadora, se va a registrar se va a hacer una reconstrucción de las imágenes o de las dimensiones de nuestro paciente. El aparato como tal lo vamos a ver y es muy similar a un aparato de radiografía panorámica. Estos son parte de los inicios de la tomografía, el Sir Godfrey Hounsfield, que fue el creador
del tomógrafo de grado médico. Ese es el primer tomógrafo que se creó y por lo cual se hizo acreedor al premio Nobel, y que esto prácticamente revolucionó la forma en que se visualizaban las imágenes médicas. Obviamente en ese entonces hacer una tomografía era mucho más tardado, era muy limitado el centro. Lo que ven al centro, perdón, no alcanzo a ver mi cursor. Dios, a ver. Perdón, es que quiero activar el cursor y no encuentro. No sé si- ¿Le da sobre la pantalla, doctor? Ajá, Ahí está. Ya la pasó, doc. sí, pero bueno. La regresó ahorita, ¿eh? Sí, sí, lo que quiero es un apuntador, perdón, un puntero. Ah, eso dentro de su presentación, doc. Ok, sí, lo estaba ¿Verdad? buscando hace rato y no lo encontré. Perdón, así como está, ¿se ve bien mi presentación? Sí, sí se ve bien. Ok, Sí, gracias. doctor. Ok, bueno, entonces estos son los primeros, en la imagen de arriba, la que está en blanco y negro, es el primer tomógrafo de grado médico. Lo que está al centro, lo que se ve como un círculo ahí pequeño, ese es el portal o es el gantry, es decir, ese es el espacio físico en el cual entraba el objeto o la parte anatómica a estudiar y a radiarse. En este portal o en este gantry hay dos elementos principales, uno que es el generador del rayo o el tubo y el otro que es el sensor. Estos giran una gran cantidad de veces alrededor del objeto, perdón, lo van radiando, van tomando imágenes en diferentes ángulos y esto posteriormente, esta información pasa a una computadora y esta computadora hace las reconstrucciones. En la parte de abajo es el primer tomógrafo dental que hubo de la marca Newton, son italianos, ya son equipos pues significativamente viejos, pero esos fueron los primeros que se iniciaron a comercializar. En ese entonces las aplicaciones, los usos, las interfaces, es más, estamos hablando de 1982, todavía el uso de programas o de software, es más, el uso de computadoras no estaba no era tan común como lo tenemos en la actualidad. Perdón, abajo son otros nombres con los que ustedes pueden encontrar el famoso CONBIM. Hablando del CONBIM y de los equipos, siempre vamos a referirnos en dos parámetros o en dos medidas. Uno que es la altura y el segundo que es un diámetro. Entonces, si ustedes notan, siempre vamos a tener una imagen o casi siempre vamos a tener una imagen referida como si fuera un cilindro, un diámetro por una altura. Y dependiendo del equipo o dependiendo del objeto que vayamos a estudiar, desde un grupo de 2 o 3 piezas dentales hasta todo el macizo facial con órbitas y base de cráneo, es el tipo o la amplitud del estudio que vamos a solicitar. Entonces, hablando en términos de la campimetría o el campo de visión, vamos a tener este acrónimo, el FOV o FOV, el Field of View, el campo de visión, es decir, el tamaño de lo que del objeto a estudiar. Esta es la diferencia principal entre un tomógrafo convencional, arriba del lado izquierdo. Si ustedes ven la forma en que tiene el haz, es muy semejante a una rebanada de pizza, a un triángulo. Mientras que el CONBIM es mucho más semejante a lo que es un cono. Por eso es este nombre de tomografía por haz cónico. Y les comentaba, el tipo de equipos que vamos a tener son prácticamente iguales en lo físico, en lo material, a un equipo de panorámica. Ok, existen varios equipos, bueno, dos tipos principales
de imágenes y de equipos con los que vamos a trabajar. Estos son datos a lo mejor más técnicos, pero que no está de más conocerlos. Unos son los COM-BIM o los equipos de panel o pantalla plana, y otros que son con un detector que tiene un intensificador de imagen. ¿A qué se refiere esto? Los equipos con intensificador de imagen tienen como característica que su costo de venta al público es más alto y requieren un espacio físico mucho más grande si lo quisiéramos poner directamente en nuestro consultorio. De estos equipos solamente hay dos marcas, la Sirona, que es italiana o alemana, no me acuerdo, y MyRay, que sí es italiana. Y como detalle, estos equipos tienen un poco más de distorsión. La gran ventaja que tienen básicamente es que los archivos que llegan a producir, que llegan a generar y que se llegan a guardar, normalmente tienen mayor compatibilidad o son más amigables con los equipos de CAD/CAM. Esta es una diferencia principal entre uno y otro físicamente. Lo que vemos en la imagen superior, en el recuadro punteado en rojo, es el equipo con intensificador de imagen. Y en la parte inferior, también en un recuadro rojo, es el que tiene un panel plano. Y la diferencia en la distorsión entre un equipo que va a generar una imagen esférica o un equipo con intensificador, a diferencia de uno que no lo tiene, un equipo de COM-BIM con un panel plano. En cuanto a la producción o resolución de imagen, también hay unas diferencias sustanciales entre uno y otro. Se considera en la actualidad que los de panel plano tienen una mejor resolución en comparación con los otros. Los que predominan en el mercado son los de panel plano. Bueno, como todo equipo, como toda técnica de rayos X o de imagenología, estamos considerando varios pasos. Es prácticamente lo mismo que con una imagen, que con una técnica de panorámica o incluso con una técnica de radiología periapical. Es decir, tenemos un tubo que produce los rayos X. Esos rayos tocan el objeto y se van atenuando, van perdiendo intensidad. Del otro lado del objeto a escanear o a revisar, tenemos ya una detección de señal que puede ser dada por una película radiográfica o por un sensor. Si tenemos esta última condición del sensor, viene un procesamiento de la imagen y por último la presentación. Cuando hablamos de radiología digital, que de hecho por norma oficial mexicana, la tendencia es que para el año 2030, 2035 más o menos, ya desaparezcan los equipos analógicos, ya no se comercialicen, solamente los digitales. Dependemos básicamente de tener también un equipo de cómputo que soporte este tipo de imágenes. Bien, cuando hablamos del COM-BIM, estamos hablando básicamente de un escaneo, es decir, durante un periodo que dura algunos segundos, vamos a tener un objeto estático, un objeto que tiene 3 dimensiones y que va a ser radiado o va a ser, se le va a disparar una cantidad de imágenes alrededor, mientras que del otro lado del tubo va a estar un sensor que va a estar captando todas y cada una de esas imágenes. Cada disparo que hace este tubo se le va a llamar imagen base. Dependiendo del equipo con que se realice el COM-BIM, podemos tener un rango entre 180 hasta más de 1000 imágenes base. ¿De qué depende? Pues básicamente de la marca del equipo, de la manera en que estén configurados, y estas imágenes también van a cambiar conforme al tiempo que se expone el objeto,
conforme a la cantidad de radiación y esto va a repercutir en la calidad de la imagen. Ahora, una vez que el objeto ya se escaneó, ya fue radiado, bueno, el paciente ya fue radiado, ya se le dio el periodo en segundos, que eso lo hace solito todo el equipo, viene la captación y de ahí la transformación a imágenes. Toda esta información se va a traducir en imágenes. Existen dos formas en que la computadora nos va a arrojar la imagen. Uno, que es el software o los programas propios de cada equipo. Y dos, mediante un software o un programa que podemos nosotros adquirir por medio externo. Cada vez que un paciente se le realiza un estudio de CONBIM, normalmente se le va a entregar en una presentación, ahí fue el nombre. Se le va a entregar en un disco compacto, aunque ya están en desuso, o en una memoria flash, en una memoria USB. En esa misma memoria se va a integrar una presentación para que podamos nosotros abrir casi en cualquier computadora pues el estudio propiamente dicho. A esta presentación o a esta versión del software se le va a llamar visor. Ahorita vamos a ver de qué se trata un visor. Ahora bien, todos los equipos de CONBIM, que son, ahorita vamos a ver cuántos hay, pero hay muchos, hay más de 20 ahorita. Cada marca tiene su propio software. Es importante saberlo. Hay como unos 15 programas diferentes, pero todos procesan la misma imagen. Esto que vemos aquí son las marcas de los programas según cada fabricante. Cada fabricante de equipo de CONBIM, digamos, es el software interno de los equipos. Pero también existen otros programas que no dependen o que no son propiamente de una marca de aparatos, simplemente son programas que podemos adquirir mediante internet y que estos pueden tener una licencia que puede durar desde 1 o 3 meses hasta 5 años. Algo importante que debemos comentar, tanto de los software de los equipos como de los que son externos, es que la gran mayoría trabajan única y exclusivamente en computadoras que no sean Mac. ¿Por qué los sistemas iOS no se han preocupado, no se han ocupado por generar este tipo de programas que puedan leer archivos DICOM? Desconozco el motivo. Entonces sí es importante que cuando podamos, cuando estemos trabajando con un CONBIM, lo más común es que utilicemos una PC de manera rutinaria. Si algunos de ustedes manejan Mac, quizá tengan un poco de tropiezos para utilizarlo. Uno de los pocos programas que sí maneja Mac para leer los formatos DICOM es el que está abajo, que se llama Osirix. Ok. Bueno, importante también saber, el CONBIM como tal se entrega en una memoria USB y esa memoria va a tener la información en un archivo que se llama DICOM. El DICOM es un formato universal de imágenes de grado médico o de grado dental, pero básicamente son imágenes y eso es como utilizar el Word, pues lo podemos abrir casi en cualquier computadora que tenga Office. Es un formato muy, muy, muy común y tenemos que estar relacionados o familiarizados con esto. Y el DICOM o la manipulación que nosotros hagamos en el formato DICOM, en algún momento
si así lo deseamos, podemos traspasarlo o trasladarlo a un segundo formato de archivo que se llama STL. El formato STL es el que está más ligado hacia los sistemas CAD/CAM, hacia los sistemas de diseño y manufactura asistido por computadora. Este sistema o este archivo STL no es más que una serie de mallas, de triángulos que se interconectan unas con otras, así como lo vemos en la imagen, y que esto va a ser mucho más fácil de interpretar, si lo podemos ver así, por una impresora tridimensional y sacarnos el producto final, que pueden ser, no sé, los aparatos estos del sistema Invisalign, o una guía quirúrgica, o un aparato ortopédico. Es decir, podemos hacer muchas cosas si lo complementamos con una impresora, o si lo complementamos también con un escáner intraoral. Son tecnologías que se complementan una con otra. Bueno, parte de la evolución, ¿cómo ha ido? Les comentaba que para 1982 esto se empezaba a comercializar, aunque no era así tan común, era muy caro. No todos entendían el lenguaje cibernético. La internet apenas estaba como que siendo algo conocido, ¿no? Aunque ya tenía muchos años utilizándose, pero apenas era como de uso público. Para el 2005, 20 años después, empiezan ya otros fabricantes, empiezan a descubrir cada vez más aplicaciones. Entonces, otras casas comerciales empiezan a trabajar con esto. 3 años después, es decir, en un periodo muy corto, ya son 16 las compañías que empiezan a producir 23 equipos diferentes, y para el 2013, hace apenas 8 años, ya eran 20 compañías a nivel global, y estamos llegando en la actualidad a cerca de 50 equipos con características y con manejos, cada una muy particulares, pero que todas están enfocadas hacia el área dental. La gran mayoría de estos equipos se producen o en el bloque europeo o en el bloque asiático. Japón y Corea concentran alrededor de 20 equipos, es decir, cerca de la mitad, y Alemania en la actualidad solo produce 3. ¿Por qué? Bueno, no sé, tendrán otras prioridades los alemanes. Recordando también cómo están divididos los campos de visión o los FOBs, que podemos ir desde una parte muy pequeña, desde un segmento de dientes, 2 o 3 dientes, estudios en los que podemos encontrar media mandíbula o arcadas completas, estudios en los que podemos ya tener una mejor la relación entre ambas arcadas, hasta imágenes o FOBs que sean completos, que incluyan órbitas y la base del cráneo. Estos últimos no son tan útiles en el área odontológica, más pensados hacia el área de cirugía maxilofacial o cirugía plástica, por las aplicaciones que vamos a ver más adelante. Ok. Recordemos, así como en nuestros teléfonos o como en nuestras cámaras fotográficas, mejor dicho, tenemos un término que se llaman píxeles. Para el CONBIM se utiliza un término que se llama voxel. Es el equivalente a un píxel, pero lo hablamos en tercera dimensión. Generalmente para el CONBIM se manejan voxeles que son isótropos, es decir, tienen la misma dimensión en altura, anchura y profundidad. Esto nos da la ventaja o nos da la característica que la distorsión o las mediciones a nivel submilimétrico son mucho más precisas, a diferencia de los tomógrafos de grado médico, que tienen voxeles anisotrópicos, es decir, que su anchura no corresponde necesariamente con la altura ni con la profundidad. Ok, en cuanto a los equipos, también hay muchas opciones comerciales. Hay quienes manejan voxeles desde .075 hasta .6 milímetros.
Obviamente, entre más pequeño sea el voxel, va a ser mucho mayor la definición que vamos a tener de nuestras imágenes. Ahora bien, en cuanto a la escala de grises, ese es un punto importante que debemos considerar entre una tomografía de grado médico y una tomografía dental. La mayoría, la gran mayoría, de hecho, solamente hay un equipo que maneja escala de grises de 16 bits, pero todos los demás de Conbim manejan una escala de 14 bits. Esto significa o nos representa una gama de grises de más de 16,000 tonos. Es una cantidad enorme, mucho más de lo que podemos nosotros diferenciar a simple vista. Entonces, la utilidad o el campo, la ventana de grises que tiene un Conbim está, digamos, calibrada para que saquemos mayor utilidad en el análisis o en la interpretación de las estructuras óseas y dentales. ¿Qué cosas no vamos a ver con un Conbim de grado dental o con un tomógrafo, una tomografía dental? Cosas que no nos sirve, estructuras de tejidos, o todas las estructuras que estén con tejidos blandos, es decir, grasa, músculo, nervio, agua, pus, eso no se va a ver reflejado en nuestro estudio. Para eso necesitamos pedir una tomografía de grado médico. Para tener una referencia, el ojo humano, dependiendo de los estudios, puede diferenciar entre 100 y 500 tonos de grises, que esa es una barbaridad, pero aún así no sería suficiente para todos los tonos que nos da un Conbim. Bien, de las opciones comerciales, igual hay equipos que son multipropósito, que pueden aceptar pacientes en diferentes condiciones o en diferentes posiciones. Las más comunes son los pacientes de pie, pero recordemos también que tenemos nuestra pirámide poblacional, se va invirtiendo, vamos teniendo una esperanza de vida cada vez mayor y esto significa que nuestras prácticas, a excepción de los odontopediatras, pero que nuestras prácticas, tanto de odontología general como de especialidad, vamos teniendo pacientes cada vez más de mayor edad, pacientes que requieren asistencia, no solamente para estar de pie, sino incluso para entrar o salir de un consultorio. Pueden venir en silla de ruedas, pueden venir con muletas, pueden venir hasta en camilla algunos pacientes. Entonces, ese perfil de pacientes a los cuales debemos estar preparados para darles una atención, también va a repercutir sobre el tipo de equipo con el que contemos disponible en la ciudad en la que estemos trabajando. El tiempo de escaneo, como verán, es muy corto, van desde 5 hasta 40 segundos, es decir, es un estudio muy rápido comparado con un tomógrafo, una tomografía de grado médico que puede durar entre 15 y 60 minutos, dependiendo de lo que estemos escaneando. Y estamos hablando que son 15 a 60 minutos de radiación. Mientras un Conbim que dura 20 a 30 segundos, quizá en el promedio, la cantidad de radiación que recibimos o que recibe el paciente es mucho menor. Bien, esto les comentaba, las posibilidades o las opciones, los mecanismos que sean cada vez más amigables con pacientes que tengan necesidades especiales. No solamente el paciente literalmente de a pie, sino el paciente que tenga alguna condición por la cual no sea tan fácil movilizarlo o trasladarlo. Me regresó una diapositiva. Esta cantidad de segundos o este periodo que dura el estudio, también es importante conocerlo. A veces estamos un poquito enfrascados en que al paciente forzosamente le hagan un Conbim de 20 a 30 segundos. Digo, eso ya lo da por default cada equipo.
pero consideremos también las condiciones particulares de cada persona, es decir, alguien con una situación neurológica, con problemas psicomotores, alguna persona con parálisis o simplemente que no tenga las capacidades para seguir indicaciones en las que se tenga que quedar quieto durante más de 5 segundos, a veces se complica el estudio. Entonces tenemos que echar mano obviamente de nuestras herramientas básicas, radiografías periapicales, a lo mejor una panorámica que puede durar 4 o 5 segundos menos. Entonces todo este tipo de situaciones es importante considerarlo, ¿no? Un equipo que a lo mejor, como en la parte superior derecha, nos ofrece la ventaja de poder recibir, poder movilizar a un paciente que quizá venga en camilla, que no son los usuales del consultorio dental, pero puede llegar a pasar, pero que nos ocupa un espacio físico mucho mayor. Ok, en niveles de radiación siempre debemos considerar qué tan útil o qué tanto queremos exponer a nuestros pacientes hacia la radiación. Tenemos ya una serie de condiciones, situaciones y objetos que son más que conocidos y estudiados, y bueno, que finalmente todo este tipo de radiaciones ionizantes llevan un propósito mayor o un propósito de grado médico dental, para lo cual debemos justificar bien nuestros estudios. Recordando también las unidades de radiación con las que normalmente trabajamos, los CREIS, que se utiliza mucho esta unidad de medida en oncología, en radiooncología, para saber el tipo y la cantidad de sustancia o de radiación que se le va a aplicar a un paciente con determinada patología oncológica. Pero esta unidad de medida no se aplica cuando estamos utilizando estudios de imagen. De lo que vamos a hablar son sieverts. Eso es básicamente unidades de medida que miden el efecto de la radiación ionizante en cantidades bajas o en dosis bajas. Y por último, los Röntgen, que son las radiaciones ionizantes, pero en en condiciones de laboratorio, en condiciones muy controladas. Ok. Para tener un parámetro de cuántos sieverts recibe un paciente, tenemos ya estas medidas que están reportadas en muchos libros. Un sievert es capaz de producirnos náusea de 2 a 5 y empieza a haber pérdida del cabello, depilación, hemorragias, puede haber muerte, y por arriba de 3 sieverts ya se considera como una dosis letal en más del 50% de los individuos antes de un mes. Ahora bien, ese es un comparativo. La literatura van a encontrar ciertas variaciones, pero digo, dentro de las diferentes medidas o unidades que pueden, o lecturas que pueden encontrar ustedes, están muy cercanas unas con otras. Empezamos con la radiación diaria a nivel ambiental, que son 8 microsieverts. Un microsievert sería una millonésima parte, es decir, necesitamos 1 millón de microsieverts para llegar a esta unidad que nos produzca náusea. Entonces, la unidad básica o la unidad diaria de microsieverts que vamos a recibir es 8 de manera natural, con el sol, con microondas, con n número de aparatos electrónicos que estén a nuestro alrededor, antenas eléctricas, ¿no? Un CONBEAM que dure 10 segundos nos va a representar 34 microsieverts. Si lo duplicamos, un CONBEAM de 20 segundos nos va a dar 68 microsieverts. Es una cantidad muy pequeña, afortunadamente. Una panorámica convencional
nos puede dar entre 5 y 15 microsieverts contra una panorámica digital que puede llegar a generarnos hasta 26. Una radiografía, una serie radiográfica dental nos llega a representar 150 microsieverts. Entonces, aquí podemos sí hacer un comparativo importante. Si vamos a tomarle una serie periapical completa al paciente, ¿cuántos microsieverts se está recibiendo contra un CONBIM completo de 20 segundos, que es menos de la mitad de la radiación? Y por último, un estudio de tomografía de grado médico. Estamos hablando entre 1200 hasta 3300 microsieverts, es decir, ahí sí se dispara la cantidad de radiación que va a recibir el paciente, y depende en gran medida del área a estudiar, del tiempo, del equipo que se utilice. Un equipo muy viejo normalmente es más lento, de si se utiliza un medio de contraste o no, porque ahí se hacen dos tomografías, una sin medio de contraste y la otra con el medio de contraste. Entonces el paciente pasa prácticamente por dos tomografías en ese momento. Bien, parte de las diferencias del CONBIM con la tomografía tradicional: solamente se requiere una secuencia de rotación, es decir, el equipo solamente va a girar una vez alrededor del paciente en el CONBIM, mientras que en la tomografía convencional tiene que hacer el giro muchas veces, mientras el paciente se va desplazando poco a poco por el gantry. La distorsión del CONBIM también es mucho menor, hablando en términos dentales. Es menos del 2% de distorsión de la imagen en comparación con una tomografía convencional. Y también otra diferencia que ya les comentaba y que vamos a ver es la parte de del poder interactuar con estas interfaces. Ok, principios también en radiología, no solamente en radiología dental, sino también en radiología en general, en radiología médica, es el principio ALARA, es decir, que el paciente reciba la menor cantidad de radiación posible, la menor cantidad razonablemente posible que pueda recibir o que pueda estar expuesto un paciente. Y para esto, ¿qué necesitamos? Uno, tener un entrenamiento en la elaboración o en la aplicación del CONBIM. Esto es algo de lo que depende cada gabinete radiológico, no depende de nosotros. Si es que nosotros somos quienes vamos a solicitar, entre menos veces se le tenga que repetir al estudio por error del gabinete, es mucho mejor. Pero también está en función de las aplicaciones, de saber qué vamos a hacer con la información que recibamos, experiencia en la interpretación de las imágenes y saber exactamente para qué queremos utilizar una imagen de CONBIM. No sé si hasta aquí haya alguna duda en el chat, o si alguien haya levantado la mano para opinar, doctora. Todavía no, doctor. Ok, Todo bueno, bien, vamos. Perfecto. Voy un poquito rápido para entrar ahí al manejo de la interfase. Parte de las aplicaciones, dependiendo de la especialidad en la que estemos tratando, es el uso que podemos encontrar. Por ejemplo, los especialistas en patología y medicina bucal le han encontrado muchísima utilidad para aquellos casos de necrosis por bisfosfonatos, para tener una relación o una idea mucho más cercana de las zonas que se encuentran afectadas en el hueso. El grado de extensión, grado de destrucción, no nos da índices de vascularidad, pero sí nos indica de manera muy cercana los cambios en densidad ósea. En odontología, que de hecho ahorita vamos a ver un poquito de esto,
Como estudio de rutina puede utilizarse, pero es mucho más justificado si tenemos la sospecha de retenciones dentales o de alteraciones en morfología o número. Para patología también es muy útil. Hablando de quistes o tumores, es una herramienta que utilizan con mucha frecuencia los patólogos y los cirujanos maxilofaciales, y también nos indica en gran medida la extensión de una lesión, el grado de afección de estructuras que pueden ser dentales, estructuras óseas, y esto también nos va a ayudar de forma muy importante a el diseño, desde el abordaje hasta el tipo de cirugía que se va a realizar en cada paciente. Para implantología, también lo vamos a ver en un momento, nos ayuda no solamente para ver la cantidad y calidad de hueso o del hueso residual, sino también en el diseño y confección de guías quirúrgicas, localización de estructuras, que son nuestro caballito de batalla para los que trabajamos con implantes, básicamente seno maxilar y el nervio dentario o el nervio mentoniano. Ahí es mucho más fácil identificarlas, colorearlas, hacer proyecciones en el tipo, en la cantidad, posición de los implantes, marcas. Es decir, es una de las herramientas que utilizamos con más facilidad, o que nos da mucho mayor información para implantología, a diferencia, digo, de los sistemas tradicionales en los que teníamos que hacer un mapeo gingival. Había que anestesiar al paciente, se utilizaba un instrumento, una pinza, un calibrador, para literalmente perforar la mucosa e ir midiendo poco a poco la cantidad de hueso, pero no nos daba información sobre la densidad. Entonces, con esta herramienta sí tenemos una idea mucho más cercana de la estructura o de la forma, las dimensiones del reborde alveolar, pero también nos ayuda a la proyección implantológica. Esto ya es mediante otros programas y otros sistemas, pero finalmente es parte del aprendizaje, de la curva de aprendizaje con los sistemas de CAD/CAM y con todos los softwares para tener una representación mucho mayor, mucho más cercana de lo que queremos o de los alcances quirúrgicos y protésicos de un paciente. Esto, pues, estamos obligados a conocerlo no solamente los cirujanos maxilofaciales, sino también los protecistas, para que en conjunto se llegue a una toma de decisiones quirúrgicas basadas en el diseño protésico. En la actualidad no podemos concebir la proyección de colocación de implantes si no tenemos desde antes la proyección protésica, qué es lo que vamos a restaurar o cómo se va a restaurar. Con base a lo protésico es la toma y la proyección de nuestro plan quirúrgico. Bueno, en traumatología dental nos ayuda mucho en la detección de fracturas dentoalveolares, que a veces con sistemas convencionales como las periapicales o la radiografía panorámica no son visibles de manera franca. En cirugía ortognática también esto ha venido a revolucionar y a facilitar significativamente la planeación quirúrgica. Es decir, vamos a ver con estos equipos no solamente las estructuras en donde se van a hacer los movimientos y no solamente donde vamos a hacer los cortes, también de manera virtual se pueden ya elaborar unos aditamentos que son guías de corte, es decir, se colocan sobre la dentadura o se fijan con algunos tornillos transicionales
y esas estructuras nos van a indicar justo y precisamente en dónde tenemos que pasar las sierras, en dónde tenemos que pasar las presas, para saber el grado de milímetros, el grado de ángulos que tenemos que avanzar, retroceder o reposicionar alguna estructura ósea. Esto, bueno, también ha incrementado significativamente costos porque estas guías de corte no son nada baratas, sí incrementan los costos de manera importante, pero finalmente nos da mayor certeza y mayor seguridad al hacer un procedimiento de esta índole. También nos ayuda la elaboración de guías quirúrgicas para cirugía ortognática y en algunos casos, bueno, algo que ya también se está utilizando en México es la elaboración por sistemas CAD/CAM de placas ya recortadas, precontorneadas y preformadas a medida del paciente. No es como de manera tradicional que tenemos al paciente y ya que hicimos todos los cortes y desplazamos los huesos, a ver, pásate esta placa y vamos a cortarla y ahí en el quirófano estarla modelando y es un consumo de tiempo importante. Si desde antes tenemos la posibilidad de que las placas estén ya precisas a medida de cada individuo, a medida de cada cirugía, pues es un ahorro de tiempo muy, muy significativo. Ortodoncistas o en el área ortodóntica también es una de las herramientas que nos ayudan no solamente a localización y ubicación espacial de cada una de las estructuras dentales. Llámese también en odontopediatría, la evolución o el proceso eruptivo de todas y cada una de las piezas, sino también en la toma de decisiones si un diente que está retenido, impactado, es todavía candidato a el tratamiento quirúrgico ortodóntico o no. Ok. Algunos estudios que se han realizado, estudios retrospectivos, en el que buscan una serie de radiografías panorámicas, han encontrado hallazgos o incidencias radiográficas en cerca del 12 al 13% de grupos de pacientes pues, significativamente grandes. Esto nos abre la duda o la pregunta qué tan necesario o qué tan prioritario, qué tan importante es entonces pedir un CONVIM de manera rutinaria o no. Si hablamos del 13% de hallazgos radiográficos o de cambios radiográficos de manera así aleatoria, pues nos estamos enfrentando a que un poquito más de uno de cada 100 pacientes que recibamos en nuestra consulta, pues van a tener algún hallazgo, desde un diente retenido hasta una ausencia dental. Entonces, el mismo CONVIM nos va a dar herramientas visuales, espaciales, para toma de decisiones y proyecciones de tratamiento. En el caso de alteraciones dentofaciales, alteraciones que hace muchos años se llamaban deformidades, ya ese término está abolido, especialmente en pacientes de labio paladar hendido, también nos ayuda de manera importante para la visualización del tipo de cirugías, pero también del tipo de injertos que se van a utilizar, el volumen, cantidad y las estructuras en las cuales podemos anclarnos para sujetar estos injertos. ¿Cuáles son las zonas de estabilidad? Para endodoncia también hay una gran cantidad de aplicaciones, no solamente para la localización de los conductos accesorios que no son tan francos en radiografías periapicales de rutina. También en la evaluación de las resorciones radiculares, internas, externas, fracturas, lesiones apicales. Otros estudios también han sugerido que un CONVIM puede hacer la diferencia
diagnóstica, o más bien orientarnos hacia el diagnóstico diferencial entre granulomas y quistes periapicales. Ok. Bueno, estudios también que han indicado la sensibilidad del CONBIM. Que tengo tapada esta parte de la imagen. Disculpen un segundo. Dios. Ay, Dios. Perdón, algo pasó con mi... Dígame, doctor, ¿le puedo ayudar en algo? No, es que me salí de la presentación. Denme un minuto. Ok. Ahora sí ya. Ok, entonces el CONBIM nos va a dar una mayor sensibilidad en cuanto a la interpretación de la periodontitis apical en comparación, hasta un 38% más de sensibilidad en la detección de periodontitis apical comparado con radiologías convencionales. Interpretaciones también en las tasas de cicatrización de lesiones periapicales y también otros estudios que indican una mayor sensibilidad, estudios hechos con diferentes especialistas para la detección de fracturas verticales, de diferencias sustanciales en la detección de estas fracturas hasta de un 20%, ¿no? Que son a veces las fracturas más complicadas para detectar, y a veces hasta pues con los endodoncistas más experimentados y con los mayores ángulos, la mayor cantidad de angulaciones que se puedan dar, pueden pasar desapercibidas. Detecciones también de canales accesorios. Estos estudios nos han indicado que la diferencia entre una radiografía rutinaria contra un CONBIM, se tienen hasta un 40% más de hallazgos radiográficos para encontrar los conductos, el sistema de conductos en premolares, localizaciones también de los primeros molares, del famoso conducto distolingual, que es pues también el caballito de batalla de los endodoncistas. Y en esos estudios tiene una relación también importante de más de un 10% de diferencia en la localización de estos conductos distolinguales entre uno y otra técnica. Bueno, esto lo vamos a ver en un momento. Ok. Bien, otros estudios también comparan la sensibilidad o la anatomía de dientes entre la sensibilidad del sistema de conductos en diferentes piezas dentales, pero con diferentes equipos. Afortunadamente, entre 6 equipos que fueron comparados, no hubo diferencias significativas. Para los periodoncistas también, parte de los usos que se pueden dar es en el diagnóstico, no solamente de la periodontitis, que eso también es un diagnóstico más clínico que radiográfico, pero en la proyección de los tipos de tratamientos, la toma de decisiones para curetajes abiertos o cerrados, toma de decisiones para los tipos de injertos, el volumen, la cantidad y las zonas, pero también para evaluar la evolución o el éxito de los injertos, de las regeneraciones alveolares. Para otras especialidades, para otorrino y para anestesiología, nos puede ayudar de manera importante para la localización, para evaluar la vía aérea en odontología y en medicina del sueño. Esto es importante para saber
el tamaño de la columna de aire que hay en un paciente, el grado de dificultad incluso para anestesiar, para intubar a un paciente. Ok. Existen muchas marcas. Esta es una de tantas. El Batech es un equipo que una de sus características principales es la forma que tiene el FOV. En vez de ser un círculo, trata de simular más un arco para buscar que no se corten las imágenes de los terceros molares. Ahora, contraindicaciones. ¿Para qué cosas no debemos utilizar un CONBIM, un estudio de CONBIM? Uno, para detección de caries. Es un estudio que no justifica la radiación si lo que vamos a detectar es caries. Se puede utilizar, sí, si tenemos sospecha de otras lesiones o de otros, queremos investigar otras cosas más, mucho más allá de la caries. Y dos, como un estudio de rutina, es decir, enviarle a todos los pacientes de manera rutinaria CONBIM, no. Yo creo que con una radiografía panorámica de rutina para todos los pacientes es suficiente, y si tenemos entonces el hallazgo o algo que queramos estudiar a detalle o en tercera dimensión, entonces sí, echar mano del CONBIM. Bien, ventajas del CONBIM: una radiación muy baja. Las imágenes también son a escala real y de hecho tenemos mediciones submilimétricas de todas las estructuras dentales y óseas en el paciente. Tenemos la ventaja de contar con cortes axiales, sagitales y coronales, cosa que rutinariamente lo hacemos los cirujanos con las tomografías. Muchas imágenes para un solo escáner. La posibilidad de interactuar o de mezclar o complementar un CONBIM con otras tecnologías, como es el uso de estereolitografías, impresoras 3D, escáneres intraorales. Buscar también que los programas y los software sean cada vez más amigables, más fáciles de entender, pero esto sí se los digo, es mucho de estar, de dedicarle horas, lo más que se pueda, a un solo paciente o a un solo, de estar sentado frente a la computadora para estar encontrando las herramientas y la utilidad de estas herramientas. Ahorros de energía, son estudios muy rápidos afortunadamente, y los costos principalmente, si hablamos de un CONBIM dental o una tomografía dental contra una tomografía de grado médico, estamos hablando que son sobre un 15-20% del CONBIM contra una tomografía de grado médico. Desventajas, lo que habíamos comentado, el grado de sensibilidad o el rango de grises que vamos a ver entre una tomografía de grado médico, que es la que vemos del lado izquierdo, que tiene mucho mayor definición, no solamente para tejidos duros, sino para tejidos blandos, sería quizá la principal desventaja. Ok. De las limitaciones, al principio, la curva de aprendizaje es quizá lo más difícil, o de las cosas con las que tenemos que enfrentarnos. Es algo así como cambiar de teléfono. Cuando los que son usuarios a lo mejor de un Galaxy, si estuvieron 2 años con el Galaxy 8 y sale el 9, les es muy fácil hacer ese cambio. Pero si pasamos de un Galaxy a un iPhone, es ahí donde quizá podemos, o viceversa, donde podemos tener muchos tropiezos, ¿no? Es una curva de aprendizaje que sí requiere mucho de estar usando de manera constante para que con los siguientes pacientes o con los siguientes estudios tengamos ya mucho más localizadas y ubicadas las herramientas y nos sea pues ya algo mucho más familiar. La variabilidad del software, son varias compañías y varios software también. Casi todos tienen la misma
las mismas herramientas. Lo que va a cambiar es dónde se encuentran ubicadas esas herramientas y el nombre que le dan a esa herramienta, pero que la función es exactamente la misma. Pacientes inquietos también ya lo habíamos mencionado, gente que no pueda estar inmóvil durante más de 2 o 3 segundos, que puede parecer poco, puede parecer fácil, pero para alguien que se me ocurre con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es materia imposible dejar a una persona, a un niño especialmente, quieto durante 20 segundos, ¿no? También los aparatos llegan a tener, no son peligrosos, pero tienen algunos botones que no deben ser manipulados por el paciente. Entonces, un niño con hiperactividad normalmente están tocando y tocando todo. Entonces, sí, ser cuidadoso en la selección del paciente al cual le vamos a solicitar un CONVIV. Reitero, no es que el equipo vaya a hacer algo dañino contra el paciente, pero tampoco se va a estar luchando para que el paciente esté quieto, esté en paz y repitiendo estudios muchas veces de manera indiscriminada. Algo importante también, las arcadas dentales que tienen muchos tratamientos, especialmente restauraciones metálicas, coronas y endopostes y amalgamas, llegan a causar una gran cantidad de artefactos. Entonces, las interferencias que hay con estos pacientes son mucho mayores y pueden oscurecernos o pueden hacernos imágenes no tan definidas donde se juntan unas restauraciones con otras. La tecnología también, recordemos que esto va en cambio, va avanzando, pero en la medida que nosotros nos hagamos amigos o nos familiaricemos con la primer tecnología, con el primer acercamiento que tengamos, en esa medida las subsecuentes van a ser mucho más fáciles de aprender. Ya no nos va pues a intimidar, no nos va a dar tanto miedo utilizarlas, ¿no? A los que somos o fuimos maestros, nos tocó en gran medida la Internet 1.0, en lo que solamente nos daba la red, nos daba la información, pero no teníamos capacidad de interactuar, a diferencia de esta generación que ya saben que la Internet pues no solamente es de recibir información, sino subir información, nuestras fotografías, nuestros videos, nuestros pensamientos, estamos nutriendo. Con el CONVIV pasa lo mismo. Todas estas imágenes vamos a interactuar con ellas para saber qué es lo que podemos hacer y para entender qué es lo que estamos buscando. Dentro del área de retos oportunidades, esto también requiere de un entrenamiento y una educación continua. En un momento vamos a ver parte del funcionamiento básico de un CONVIV, el manejo de los sistemas y reitero, los que somos de una generación ya por arriba de los 35, yo estoy mucho más arriba de eso, tuvimos también una evolución con la tecnología en general y uno de los hitos que más hemos visto avanzar son los sistemas de telefonía. Importante también como reto y como oportunidad es la actualización de la currícula académica para que se integre como parte de los programas en pregrado, pues justamente eso, el manejo de los programas y de los softwares para saber, para que el alumno de pregrado o el recién egresado lo maneje ya de manera rutinaria, sea tan fácil, pues no sé, como grabar una memoria USB o como hacer una playlist así en Spotify, así de fácil que sea. Eso es parte del reto que tenemos, parte de la oportunidad y también complementar la odontología tradicional
y no me refiero por esto a la odontología que use hierbas o remedios caseros, sino a la odontología de utilizar modelos físicos de yeso contra la odontología que sea virtual o la odontología que sea computacional. Una no va a sustituir a la otra. El chiste es saberlas complementar. Si tenemos forma de utilizar ambos tipos de odontología, la convencional, la tradicional, la pues casi milenaria, la que nos tocó aprender a varios de sus maestros y a un servidor, con los sistemas actuales creo que la combinación puede dar resultados mucho más que satisfactorios. Bueno, desarrollo tecnológico nos va a ampliar nuestra gama de posibilidades, no solamente de diagnósticos, sino la gama de posibilidades en cuanto a la inmediatez, que es algo que buscan cada vez con más frecuencia los pacientes. Y pues culpa o no de los medios publicitarios y de las redes sociales que ofrecen en todos lados soluciones inmediatas y el mismo día quedas con todo, cosa que no necesariamente aplica para todos los casos y todos los pacientes, pero que los pacientes se hacen más con esas expectativas. En cuanto a presupuesto, bueno, sí es importante conocer que un estudio de CONVIM sigue siendo, es cada vez más accesible, tendrá aproximadamente el costo de 2.5, de 4 radiografías panorámicas más o menos. O sea, no es un estudio tan caro, es muy solventable, se puede pagar con cierta facilidad y sobre todo que es combinable con otros equipos o con otras tecnologías. Bien, por último, ya una frase de la autora Emily Green que dice que la tecnología nos va a dar facilidades que disminuyen barreras de tiempo y distancia, y de eso se trata esto, ¿no? Hay todavía personas muy tradicionales que no, pues que no están tan acostumbradas o que no ven con tan buenos ojos la utilización de sistemas a distancia, como lo es la educación, pero que finalmente resuelven. En lo personal, la parte de la maestría me tocó hacerla a distancia. Al principio no tenía como mucha, pues no sé si fe, pero tenía muchas reservas de qué tan efectiva podía ser este tipo de educación, pero finalmente me di cuenta que sí, que es efectiva, y pues la prueba está en que la misma pandemia ahora nos puso a una prueba más, que es esta educación a distancia, y que es lo que estamos haciendo en este momento. Y pues veo que hay maestros, hay alumnos, hay egresados, y que eso habla bastante bien de las barreras que hemos ido solventando, de las cosas buenas que nos vino a dejar esta pandemia. Perdón, dejo mis datos de contacto también, por si alguien más adelante tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, alguna asesoría, cualquier cosa que ustedes puedan tener, con todo gusto estoy en contacto con ustedes por estos medios. Jóvenes, antes de que pasemos ahora sí que a la siguiente parte, no sé si tengan alguna duda para el doctor. No, doctora. No, doctora. No, doctora, todo ha sido muy claro. Ok. De todos modos, sus datos, doctor, los voy a poner en el chat para que posteriormente los tengan los estudiantes. Y bueno, Sí. si quiere, podemos proseguir. Claro que sí. Deme un segundo. Nada más voy a hacer una conexión. Claro que sí, doctor. Si no tiene inconveniente, podemos hacer una pausa de 2 minutos. Claro que sí. Voy a Ok. ponerle pausa a la grabación. Claro. Ok. Compartir pantalla. Okay. Bueno. Ok. ¿Se ve mi pantalla ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor.
Bueno, antes de empezar, les comento, tengo el consentimiento de casi todos los pacientes, excepto de uno, para utilizar las imágenes. No voy a hablar de los casos clínicos como tal, solamente me permitieron utilizar las imágenes y también comento, por mucho que quise hacer y buscar, no tuve manera de tapar el nombre de los pacientes. Entonces, de todo esto están enterados y dieron su consentimiento. Bien, cuando llega un paciente con el CONBIM, puede llegar de dos maneras. Uno, con un disco compacto, o dos, con una memoria USB o con una memoria flash. Hay muchas formas, ¿no? Pero las más comunes son estas. Llega el paciente y si es bueno, el disco compacto creo que ya va un poco en desuso. Casi todos están llegando con la memoria. La conectamos a nuestra computadora, nos vamos, abrimos nuestro explorador de Windows, y vamos a ver normalmente esto, la carpeta de la memoria. Abrimos la carpeta y vamos a ver casi siempre una lista de carpetas que si las vamos abriendo una por una, normalmente no nos da no nos abre nada, ¿no? Incluso si abrimos aquí CT, nos da todos los archivos. Recuerdan que les comentaba el archivo DICOM, es esta extensión DSM. Si las abrimos o la intentamos abrir, nos va a querer, nos va a pedir una aplicación específica. Doctor, Pero, nada más, doctor, una preguntita sí. que tiene aquí en el chat antes de que dice, disculpe doctor, ¿el paciente requiere algún tipo de vestimenta de protección como la que acostumbramos en radiología dental? Imagino se refiere al mandil de plomo. Ajá, buena pregunta. Curiosamente, lo que yo revisé de la norma oficial mexicana, no, a menos que en el caso de las embarazadas, me notifiquen que están embarazadas, sí se les tiene que poner un mandil, o a los pacientes que tienen riesgo de cáncer de tiroides o que han tenido alguna situación en tiroides, se les coloca el collar. Pero el hecho de colocar el collarín plomado, llega a interferir con la imagen. A veces se ve cortada la imagen en esta zona, entonces ahí valorar la posibilidad de dejarlo o de no hacer el estudio o de hacerlo, pero con esa interferencia. Sale así plano, sale lleno. Denme un segundo, por favor. Sí. Pero sí, es muy buena pregunta. Y las embarazadas, pues, y por norma oficial hay que ponerle su mandil. El mandil convencional, el mandil de rutina, con ese es más que necesario. Ok. Otra pregunta, Doc. Dice, ¿considera conveniente pedir un estudio de rutina previo a un tratamiento de ortodoncia? ¿De ortodoncia? Sí. Pues aquí es donde están las discusiones. Hay quienes piden CONBIM de manera rutinaria. Digo, si el perfil es ortodóntico, vale la pena si sabes qué estás buscando, ¿no? Digo, es como comprarse un carro muy caro o un teléfono muy caro. Si no sabes todas las utilidades que tiene, va a ser un estudio servible, ¿no? Dicen que no hay, ¿qué? No hay norte para el que no sabe a dónde va. Entonces, ¿qué buscas? ¿O para qué quieres investigar en tu paciente? Sobre esa información lo puedes hacer. Si lo quieres hacer de manera rutinaria, a manera comparativa o a manera de enseñarle al paciente cómo está, es muy útil. Sí, a mí me ha servido mucho con los pacientes porque visualizan ya en una pantalla el estado pues de lo que estamos viendo, ¿no? De sus piezas o del quiste o del diente. Entonces, es mucho más entendible
lo visual, más allá de lo que explique uno con gráficas o con otro tipo de herramientas, ¿no? Ahorita vamos a ver Ok, algunos perfecto. ejemplos. Espero que Ya. con esto sea Sí, no, más, sí, más así es. claro, más definido, ¿no? Gracias. Ok. Seguimos, doctor. Bueno, llega el paciente con el estudio que ya le pedimos y nos va a abrir esta pantalla, nos va a desplegar esta serie de carpetas. La que vamos a buscar es el launcher, el despegador. Le damos doble clic y nos abre una primer pantalla. Nos da el visor light o el visor ligero y el visor original. Si ponemos atención y como práctica de mexicanos a veces nos saltamos esto, este anuncio dice, el visor original requiere una tarjeta gráfica dedicada y nos da la especificación, una tarjeta NVIDIA GeForce GT 720 o por encima de esta. Para que tengamos una idea de esto, si tenemos una computadora, tiene que ser una computadora muy más encaminada para un gamer, para alguien que se dedique a los videojuegos en línea. Una computadora básica para ellos. O bien una computadora que esté destinada para la gente que se dedica a la edición en video, al diseño gráfico. Ese tipo de computadoras normalmente tienen tarjetas gráficas muy grandes, muy veloces. Entonces, ese es el equipo que nos va a ser más útil si queremos utilizar el visor original. Las computadoras, las laptops, funcionan bien, tienen la ventaja que, pues, como todas las portátiles, son mucho más ligeras. Sin embargo, la tarjeta de video que tienen son tarjetas pequeñas o de capacidades reducidas. Entonces, hay que ser muy selectivo en cuanto a qué computadora va a abrir nuestro archivo. Vamos a abrir los dos visores para que tengamos una idea cómo se ve uno y cómo se ve el otro. En mi caso, yo tengo muchos años, creo que desde que salí de la universidad trabajando con Mac. Entonces, cuando empiezo a intentar abrir los archivos en la Mac, pues nomás no pude. Bajé este programa que está aquí que se llama Oros. Es una aplicación de internet, pero la verdad es que no me dio el ancho que yo quería. Entonces me di a la tarea de comprar una computadora ya con ciertas especificaciones para poderla desarrollar mejor. Bien, vamos con el visor light, con el visor ligero. Le damos doble clic, le damos a siguiente. Esto que vieron cómo abrió de rápido, de eso depende la tarjeta de memoria. La tarjeta, perdón, de gráficos, la tarjeta de NVIDIA. Si la tarjeta es rápida, les va a abrir así de rápido el programa. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver. Déjenme limpiar un poquito mi imagen. Perdón. Ahora sí. Bien, ¿qué es lo que vamos a interpretar aquí? Primero, tenemos 4 pantallas y todas están a la misma altura. Todas están en el mismo corte. De la información que tenemos aquí es primero el ID. Este ID normalmente se corresponde con la fecha en que se hizo el estudio y con un número interno de la computadora que hizo el estudio. Eso no nos sirve de mucho. Viene el nombre completo del paciente, la edad, masculino o femenino, y la fecha en que se hizo el estudio. Serie 1 es si el paciente se ha hecho más de una tomografía. Nos va a dar 4 vistas, es lo principal que vamos a utilizar. Y de estas vistas tenemos esta que es en 3D. Déjenme mover esto. Esta que es en 3D, esa es la reconstrucción
que la van a ver así primero toda, pues toda feíta, ¿no? Como que no tiene ni forma ni sabemos para qué está ahí. Y nos da otras 3 ventanas. Estas ventanas, perdón, antes de continuar, ese es el primer ángulo de información. Segundo, MPR. El MPR es la reconstrucción multiplanar. Esta es la imagen, nuestras imágenes de base que vamos a encontrar. Luego encontramos la proyección en máxima intensificación, luego en la mínima intensificación y luego en reconstrucción. Ok. Tenemos en la esquina inferior izquierda la cantidad, el miliamperaje que se utilizó, los kilovolts, información propia del equipo, cómo se hizo el estudio. Ok, empezando entonces, tenemos 4 ventanas. La que es en 3D, una que es una vista sagital, es decir, el corte sagital nos divide derecha e izquierda de un paciente. Tenemos la vista coronal, que nos divide anterior y posterior, y una vista axial, que nos divide superior e inferior. Si se dan cuenta, aquí la palabra coronal está en amarillo. Este coronal se corresponde con esta línea amarilla. ¿Sí la ubican? Se ve. Y se corresponde con esta línea amarilla. Segundo, el sagital está en rojo o naranja. Se va a corresponder con esta línea roja o naranja y con esta línea roja o naranja. Y el último, que es el axial, que está en verde, se corresponde con esta línea verde de aquí y con esta línea verde de aquí. Si se dan cuenta, tiene una forma como de mira telescópica. Tiene 2 ejes, un vertical y un horizontal. Este eje, si yo pongo el cursor aquí encima, lo puedo desplazar en todos los sentidos y me va a cambiar las otras 2 pantallas. O bien, puedo única y exclusivamente mover uno de los ejes y me va a mover una pantalla o no. Se dan cuenta que aquí también se desplaza el mismo. Perdón, ahí estoy estaba ampliando la visión. Vean cómo se desplaza, es decir, esta línea que está aquí me corresponde con esta imagen, con este corte, ¿vale? Lo mismo puedo hacer de atrás para adelante. Puedo hacerla hacia adelante. En esta imagen se va a ir cambiando la imagen y aquí lo único que va a cambiar es la posición de la línea. Es un poquito de jugar a navegar a dónde estoy. Ok. Nos da también como referencias en medidas reales a cuánto se corresponde esta altura, perdón. Esta anchura, esta longitud, perdón, son 3 centímetros en tamaño real del paciente. Nos da también la TH, que es el grosor del corte. Ay, Dios. Nos da derecha, izquierda, anterior y posterior, derecha, izquierda. ¿Sale? Van a ver ustedes también aquí una cabecita. Aquí es como si estuviéramos viendo de frente al paciente. Aquí es como si lo estuviéramos viendo de su lado izquierdo. Ahí estamos cambiando la anchura, Y esta imagen es como si estuviéramos viéndolo desde abajo, desde lo axial. Bueno, me voy a salir de esta.
para que veamos el otro visor. Es mismo paciente, es misma imagen, mismo estudio, solo que con un visor diferente. Quizá va a tardar un poquitito más por el grado de definición que tiene. Ok. Entonces, de inicio nos da los mismos cortes. Nos da esta reconstrucción que es tridimensional del paciente, o el famoso render, es como una maqueta. Y nos da las mismas tres imágenes. La axial, que es el plano que estamos viendo ahí. Este plano, esto que está marcado en azul axial, es lo que vemos en el render, en esta reconstrucción en azul. Es este plano, que se corresponde con esta línea azul y que se corresponde con esta línea azul. Nos da el plano sagital, que si ven, se coloca justo en la línea media del paciente. Si yo lo muevo, se va a mover el sagital y nos da el coronal, que aquí no se alcanza a ver bien. Bien. Bueno, voy a salirme de este caso. Ok. Esto que tengo aquí, ¿se alcanza a ver esta pantalla? Sí. Sí, doctor. Ok. Esto que tengo aquí ya es el programa como tal, ya es el software que tiene la licencia para tener este programa con todo el archivero para que puedan registrar a todos sus pacientes. Este programa ya tiene un costo. Dependiendo del tiempo y dependiendo de la compañía, los costos van a variar. Vayamos con esta primera imagen. Ok. Esta es la imagen que habíamos, que no pasé en la plática. El caso de esta paciente que viene justamente por esta pieza valoración. Si vemos en la panorámica, bueno, hay muchas cosas que pueden ser criticables o no del tratamiento de endodoncia, pero a esta paciente, esperen un momento. Ok, se le pide un CONBIM endodóntico, no es un CONBIM completo. Aquí veo nada más parte de su imagen y me va a abrir otra vez el visor donde ya puedo hacer cambios. Ok, bien. Se dan, creo que aquí es mucho más visible el FOV, que es un campo de visión chiquito. No se hizo el CONBIM completo porque no era necesario, pero justamente lo que vemos aquí es que este caso solamente tiene dos conductitos obturados. A esta línea no le hagan caso porque yo la dibujé. Igual esta misma. Ok. Esta es la manera, una de las tantas maneras que podemos ver nuestras imágenes. Tenemos formas en que podemos presentar nuestros cortes, si queremos que el más grande sea el axial, o si queremos que el más grande sea el 3D, el render, lo vamos a tener aquí. También del mismo render o de la representación en 3D hay diferentes formas. Esta que es la clásica
en la que vemos todas las estructuras dentales y las estructuras óseas. Vemos algunas porciones anatómicas. Esta que es una vista un poquito más sólida, o como si fuera un modelo de yeso. Que se maneja bastante fácil. Y esta que es la versión en radiología o en radiografía 3D. Entonces, si me voy a la pieza que quiero ver, pongámosla así en 3D. Algo importante que se me olvidó comentarles es que nuestros planos, nosotros los podemos modificar. Es decir, si yo veo la imagen tal cual me inició el COM-BIM, quizá voy a ver esta imagen como cortada. Entonces, pues yo quiero ver la pieza en el eje que está el diente. Bueno, pues tomo mi mismo cursor y la voy modificando. Voy modificando el ángulo que quiero ver. Igual lo puedo modificar para seguir el eje longitudinal del diente. ¿Vale? Y si nos damos cuenta, en esta vista axial, si yo la subo y la bajo, vamos recorriendo, estas dos son las raíces del diente, vamos recorriendo hacia arriba y hacia abajo, y nos damos cuenta que la paciente efectivamente tiene dos conductos obturados o parcialmente obturados, pero faltaron dos conductos por obturar. Entonces la valoración endodóntica aquí es muy obvia. A ver si alguno de los alumnos nos identifica. Esta está muy fácil. Bueno, esto que está aquí es el conducto del nervio dentario. ¿Vale? Entonces tenemos muchas herramientas. Importante también, si durante mi rastreo, mi escaneo del paciente, me estorban estas líneas de imagen, simple y llanamente le doy clic. Puede ser con el botón Enter o con la barra espaciadora. Perdón, hice otra cosa. Caramba. ¿Y ahora? Ahí está. Entonces, con la barra espaciadora podemos poner y quitar fácilmente nuestras líneas de referencia. ¿Cómo andamos de tiempo, doctora? Empezamos con las preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta, comentario. Faltan cuarto para las 4, Doc. Okay. Sí. Bueno, imágenes así rápidas. Igual, si queremos ver este caso, tenemos muchas vistas en el mismo paciente, pero este es segundo molar, ¿no? Lo queremos ver, lo queremos analizar. Digo, hay muchas herramientas y queremos evaluar esta pieza. Bueno, hacia el lado izquierdo del paciente. Estamos justamente donde queremos, donde está el segundo molar. Y podemos hacer con el scroll del mouse, ir moviendo la imagen de adelante hacia atrás o de lingual a vestibular. Y algo que no hubiéramos visto en la panorámica es justo el grado de erosión de la raíz distal del primer molar. Entonces este diente es
ya no es salvable desde mi punto de vista, ¿no? Tenemos la ventaja, déjenme mover un poquito, que para una misma imagen, para un mismo diente, por ejemplo, este que está aquí, es parte de las herramientas, tenemos este corte exactamente y que se corresponde con estos que están aquí del lado derecho. Si yo quiero, puedo recorrer o escanear en todas sus dimensiones, tridimensionalmente. Imagínense que toman una periapical en todas estas dimensiones, cosa que de manera física es imposible, ¿no? Pero puedo recorrer de lingual a bucal y viceversa para todos lados, ¿no? Solo quiero enseñarles un casito más. Doctor, tenemos una pregunta de Génesis. Ajá. Dice, ¿existen lugares donde den cursos para el manejo del software? No, no, la verdad es que parte ha sido porque me he puesto a estudiar esto y hay unas pláticas muy buenas del doctor Enrique Sierra, están en YouTube y él les habla de todos los softwares habidos y por haber, de todos, absolutamente todos los que ustedes hay, de los que hay en México, ustedes los van a ver con él. Búsquenlas así como Enrique Sierra, y de hecho tiene una serie de pláticas el doctor, ¿eh? No es una, creo que la de este equipo, las de Batech, duran como 2 horas más o menos. Déjame encontrar nada más. Ok. Igual este caso, que justamente llegó el día de ayer, enviado por ortodoncista para valorar estos segundos molares. Bueno, los terceros se van, pero los segundos la intención es lazarlos, cosa que es muy complicado en esta zona. En 2D es compleja la valoración, es incompleta, pero si nos vamos al 3D, ¿cómo están esos segundos molares? Y vean hacia dónde están estos segundos molares. Están apuntando, bueno, no tanto, está semivertical, pero este segundo molar, el del lado derecho, se encuentra hacia el lingual. Entonces, pasar un alambre por aquí, por debajo del piso de la boca, por debajo del miloioideo, pues sí representa un riesgo muy alto de lesionar alguna de nuestras estructuras, vena y arteria lingual, el conducto de la glándula sublingual, el nervio lingual, la misma glándula submandibular o la glándula sublingual. Entonces son dientes que sí están muy comprometidos. Eso en ortodoncia también les sirve mucho. A los ortodoncistas les sirve muy, bueno, digo yo que les sirve a los ortodoncistas, perdón, una de las herramientas también importantes o muy útiles para esto de las guías es justamente la posición del paciente. Para no estar moviendo y ya me quedó chueco, ¿no? Podemos irnos desde la posición 0, que es la posición en que le hicieron al paciente la tomografía, las diferentes vistas, lateral, 3/4, que se está poniendo rebelde, ahí está, 3/4. Pero algo que los ortodoncistas utilizan de manera muy común es el recorte. Vamos a recortar. O bien
nos podemos ir a esculpir. Perdón que me esté saliendo de la pantalla completa, pero es que tengo aquí una partecita que no me deja ver las herramientas. Ok, en esculpir lo que hacemos básicamente es recortar. Lo voy a hacer así muy grueso. Y damos a eliminar. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, que entonces sí, ya puedo darle toda la vuelta y ver tridimensionalmente mi arcada. ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Mostrarle al paciente el estado en el que llegó. Podemos medir la anchura de nuestras arcadas. Estas herramientas que sirven para medir, diferentes ángulos. Hola, doctor. Hola. Yo nada más como comentario que ahorita viendo todo lo que, bueno, lo que le preguntaron de si se podía solicitar como un estudio para ortodoncia. Ajá. Y viendo pues todo lo que se puede hacer, pues le estoy encontrando muchos usos. Sí, No, para sí. ortodoncia o para Sí. odontopediatría, porque por ejemplo nosotros cuando vemos pacientes en dentición mixta o una ortodoncia interceptiva, a veces tenemos que localizar dientes que tenemos que traccionar por medios ortodónticos, no tanto para una cirugía, que es tal vez lo que más aplican ustedes, pero nosotros a veces tenemos que tal vez hacer una pequeña cirugía, colocar un bracket en un diente y ver la guía por donde tenemos que traccionar o jalar ese diente del hueso hacia la arcada. Entonces yo creo que esta herramienta nos puede servir mucho para localizar el diente. Yo sé que hay formas radiográficas, proyecciones que se pueden tomar para localizar dientes, pero pues yo creo que con esta herramienta lo localizaríamos bastante bien, posición de las coronas, inclinación de los ápices, como es una herramienta tridimensional, incluso qué tan girado está el diente para poder colocar un bracket en el diente o un botón de tracción. Entonces, pues sí tiene bastante uso realmente, no como una herramienta para cefalometría y esos asuntos ortodónticos, pero sí para muchos otros diagnósticos que podemos realizar. Por ejemplo, bueno, veo que se puede solicitar también como distintos segmentos. Entonces, por ejemplo, niños con fisura labiopalatina, tal vez se podría solicitar solamente el segmento superior, o localizar, o sea, más bien yo lo utilizaría para localizar órganos dentarios en las arcadas. A veces la misma dentición mixta, los mismos dientes temporales se traslapan con los permanentes en una radiografía convencional y aquí me permitiría ver exactamente cómo están localizados. De hecho, es algo bien común, doctora, con los odontopediatras. Tienen, con todo respeto, pues, cuando no se detectó en una etapa temprana, 5 o 6 años, algún supernumerario, y ya hasta los 10, 11, que ya lo alcanzan a ver y dicen, ay, es que cómo no lo vi antes. Bueno, pues sabemos que pues el paciente tenía una arcada muy chiquita, las estructuras estaban sobrepuestas unas con otras, pues hay muchas razones, ¿no? Y pues no es un pecado profesional no haber visto un supernumerario en un inicio, ¿no? Ya con un CONVIM es mucho más complicado que no se vea, ¿no? Pero en un paciente de 6, 7 años, pues es una situación que se da con frecuencia. Con todas las herramientas que estamos haciendo, jugando, afortunadamente tenemos la ventaja que el archivo original no se puede cambiar. Entonces, si algo no nos gustó, una medida, algo, simplemente le damos clic a regresar y nos va a mandar a toda la imagen inicial del paciente. Entonces, no se espanten, no se preocupen.
todos estos archivos quedan, ¿cómo se llama? Quedan guardados en su formato original. No le tengan miedo. Hay forma de tomar imágenes de las zonas que queremos utilizar, de las zonas que queremos ver, perdón. Pueden tomar una fotografía de un segmento pequeño, tomografía de una ventana con la capa o sin capa de superposición, o de toda la pantalla completa. Entonces, tiene eso, les digo, muchas herramientas. Esto es motivo de una plática todavía más extensa. Hay Excelente, doctor. herramientas para colorear, o sea, bueno, Muchas funciones, ¿no? Son mechas, sí. Se va uno de largo, pero bueno, al menos herramientas básicas para poder empezar a navegar y familiarizarnos con esto. Créanme que es muy noble estos sistemas. Y pues es como agarrarle la onda a un celular nuevo, ¿no? Al principio no sabes ni dónde está qué cosa, pero ya con el paso del tiempo y conforme vas picándole a los botoncitos, se va uno familiarizando más y más con esto, afortunadamente. Pregunta Génesis que si sirve como auxiliar diagnóstico para trastornos temporomandibulares. Sí, es muy útil. Este equipo que está aquí en WhatsApp tiene un tamaño reducido, el FOV es de 12x9, entonces en un paciente muy grande, bueno, que tenga una cara, una cabeza o de dimensiones grandes, no llega hasta esa zona. Entonces hay equipos de Conbeam que tienen un FOV más grande. El ideal sería de 15x15 o de 15x20 en adelante para alcanzar a ver articulación. Ojo, tanto con una tomografía de Conbeam como una tomografía de grado médico, única y exclusivamente vamos a ver estructuras duras, cavidad y el cóndilo. No vamos a ver ni la cápsula ni el disco. Para eso pediríamos o una resonancia o en su defecto un ultrasonido que tiene utilidad para ver el disco. Así es. Ok, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Estoy un poquito perdido en pantallas. No sé qué pantalla se está viendo, si la mía o la de ustedes. La de usted, doctor. Deje de compartir para que... Ya, ahora sí ya. Ok. Bueno, no sé si está el doctor Quirarte o la doctora Lucy que nos puedan... Les voy a compartir el reconocimiento del doctor. Doctora Lucy o doctor Quirarte. Aquí estoy, Normita, pero me parece que sí estaba el doctor Quirarte, ahí está. Estamos. Ok. Ya casi nos vamos también. Ok. Puedes compartir, a ver, déjame verlo, ahí está. Ay, no, Pues espérame. me da mucho gusto saludar por este medio al doctor Carlos Alain. Hola, maestro Víctor. Hola, ¿cómo estamos? Me da Bien, mucho bien. gusto saludarte. Igual. Y me da mucho más gusto que hayas compartido esta experiencia de esta conferencia con los egresados y que sigas teniendo vínculos con la universidad, que fuiste parte de ella, que ya por razones, ahora sí que personales, tuviste que laborar en otro lado. Sin embargo, las puertas de la universidad siempre han estado abiertas para ti. Tuvimos muy buena experiencia cuando estuviste como profesor. Por lo tanto, pues, agradecerte por la excelente conferencia que nos hiciste a favor de impartir el día de hoy. Y pues lo vamos a leer. La Universidad Veracruzana, Facultad de Odontología, en este caso la especialización de endodoncia, otorga la presente constancia al doctor Carlos Alain Rodríguez Piña por su destacada participación en el programa de seguimientos egresados con la conferencia Uso de tomografía Conbeam, efectuada el 19 de octubre de 2021 en modalidad virtual. Atentamente, lo firma la doctora Lucía del Carmen Matus, secretaria académica de la facultad,
y su servidor, el doctor Víctor Manuel Chavarría, director de la facultad. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz. Muchísimas gracias por tu colaboración, Carlos. De verdad de que muy interesante y muy apropiada la tecnología, y afortunadamente ya tenemos acceso a ella para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos, maestros. Norma, ¿quisiera decir algo? Muchas gracias a todos los participantes. Ahora sí que su participación importa mucho para que este seguimiento y estos programas se puedan seguir dando. Muchas gracias, doctor Carlos, por todas sus enseñanzas y por su participación, así como invitarlos próximamente, el 27 de octubre va a haber otra plática en seguimiento de egresados de la Facultad de Odontología. Estén pendientes de las redes sociales para la difusión de la información. Muchas gracias. Los agarramos en la hora de la comida, así que buen provecho. Y espero que haya sido de mucha utilidad esta plática. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias Estamos a todos. pendientes. Saludos, maestros. Estén muy bien. Gusto en saludarles. Hasta luego. Ay, gracias, doctor. Hasta luego. Bye, Lucy.